Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta el seminario virtual Validación de Estructuras y Cargas Masivas, Excel de nuevo registro de compras y ventas CIRE 2023. Tenemos ya en plataforma al expositor doctor Miguel Antonio Ríos Correa, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en contabilidad con mención en política y sistema tributario. Ex líder normativo del proyecto componente de comprobantes de pago electrónico del programa de transformación digital de la SUNAT. Ha formado parte del grupo de trabajo de libros electrónicos en la SUNAT. Ha conformado también diversos grupos de reforma tributaria. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Miguel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestro seminario que nos convoca para el día de hoy. Hola, muchísimas gracias al Club de Contadores, principalmente a ustedes. Espero que el día lunes hayan tenido un bonito día del contador y que sigan con las festividades, un par de fines de semana más. Bueno, la idea el tema que nos convoca a la conversación del día de hoy es sobre este nuevo procedimiento para la generación del registro de compras y ventas, que en teoría ya estaría entrando en vigencia en los próximos periodos, ¿no? Según la legislación vigente dice a partir del periodo de octubre de este año, periodo de octubre que vence en noviembre, y la idea es conversar, bueno, en estas 4 horas sobre el paso a paso, los requisitos, el procedimiento mismo para cumplir con la generación de este registro de compras y ventas, ¿no? Que como un poco les voy anticipando, no estamos hablando de una nueva obligación, se trata de la misma obligación, solo que ahora se va a, digamos, a cumplir a través de un procedimiento en un formato electrónico, pero un procedimiento nuevo, ¿no? Que es básicamente lo que inquiere esta legislación vigente, ¿no? Entonces, básicamente, 4 puntos muy específicos como parte teórica, ojalá que lo hagamos en pocos minutos, un poco recordarles que la diferencia principal que tenemos entre el PLE y el actual sistema integrado de registros electrónicos, a partir de ahora CIRE, es que SUNAT pretende que el contador o que, bueno, quien tenga a cargo, el contribuyente, ¿no? Quien tenga a cargo la generación de este registro de compras y ventas, pueda hacerse responsable por la calidad del dato que viaja dentro de esta estructura, dentro de este formato, ¿no? Que constituye el registro de compras y ventas, ¿no? Más allá de lo que la resolución de superintendencia dice, porque básicamente lo que ha señalado, lo que está aquí en su presentación, y lo ha dicho de manera similar tanto para compras como para ventas, es que, digamos, la idea es que SUNAT pueda hacer una propuesta tomando la información de lo que ha recibido como comprobante electrónico en condición de venta o de compra para ustedes, ¿no? La propuesta, y que el contribuyente deba hacer un procedimiento que le permita advertir las diferencias que existen entre esta propuesta otorgada por la SUNAT y su reporte o su preliminar o lo que tengan en su sistema como ventas y como compras, ¿no? Que daría lugar, digamos, a la constitución, a la generación de este registro, ¿no? Entonces, le decía, el tema de fondo es que lo que ha sucedido con el PLE y también con el portal es que hay demasiada información que no está verificada. O sea, cuando el contribuyente finalmente le da clic a este botoncito que le permite generar su registro de forma efectiva, no, ha, no necesariamente advierte cuál es la condición del comprobante de pago. Quiero decir, eventualmente el comprobante de pago podría estar, haber merecido alguna modificación, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, una comunicación de baja, podría ser que tenga una nota de crédito seccional por error en la identificación del adquiriente usuario, ¿no?
algo pudo pasar. Claro, ustedes dirán, pero yo cuando voy a llenar la información de mi, o sea, cuando voy a registrar el comprobante de pago en mi sistema, antes de ponerlo en mi sistema, primero voy a la consulta pública de validez de comprobantes y solo después de eso es que yo puedo confirmar que el documento está listo para que sea ingresado, ¿no? Eso es un poco, a lo mejor, el procedimiento que tenemos la mayoría, ¿no? No obstante, les decía, lo que puede ocurrir entre el momento en que uno ha recibido, o la entidad o la empresa ha recibido el comprobante de pago, pensando en una compra, ¿no? Y el momento que toca para, digamos, para la generación del registro, que pueden ser algunos días, semanas de diferencia, en ese camino, les decía, pudo haber ocurrido algo con el comprobante de pago que diera lugar a que se haya generado una suerte de efecto anulatorio, ¿no? No digo anulado directamente porque eso puede entenderse como una nota de crédito. Ya les decía que el único camino no es la nota de crédito, ¿no? Que hay otros institutos, otros procedimientos que permitirían generar que el comprobante de pago, que en su momento era válido, estaba, digamos, el proveedor activo, habido y todo lo demás, podría ser que pueda generarse un efecto cero, un efecto anulatorio sobre el comprobante de pago, ¿no? Entonces, como son momentos distintos, eso es por un lado, pensando en la normalidad de las cosas. También hay temas un tanto más hasta generales, ¿no? Como el hecho de que a lo mejor por ahí hubo un error en la carga, ¿no? Hubo un error, hablando de ventas ahora sí, a lo mejor yo pensé que el comprobante de pago había sido comunicado correctamente y tiene su constancia de recepción, pero me doy con la sorpresa de que no, de que este documento nunca se logró enviar, o habiéndose enviado, SUNAT lo rechazó, o el O se comunicó inconsistencias, algo pasó, de tal forma que ese comprobante como venta o como compra eventualmente pudiera tener problemas, les decía, y a lo mejor no se advirtieron de manera previa a la generación del registro, y lo que está sucediendo es que con la intención de recibir información depurada, información verificada, información que no ensucie la base de datos, ¿no? Sobre la que SUNAT puede hacer, digamos, sus análisis, pueda correr sus algoritmos de control, ¿no? En donde pueda, digamos, obtener información que le permita ir perfilando a los contribuyentes, sencillamente no le sirve, pues, ¿no? Otro error, el más común, además, que SUNAT ha advertido en el uso de la estructura del PLE y del portal, es la cantidad de documentos duplicados, sobre todo en compras, que eventualmente se registran por diferentes razones, porque no me di cuenta, o porque pensé que en el periodo 1 tengo que anotarlo porque me llegó, y en el periodo 2 o 3 es porque recién pagué la detracción. Hay varios etcéteras, ¿no? Varios supuestos en donde eventualmente el comprobante que has registrado termina o no siendo válido, o termina no generando el derecho que se tome el crédito fiscal, ¿no? Y pensando en eso, entonces es que ahora SUNAT lo que te pide es que, verbo determinante, verbo capital en este procedimiento, el contribuyente, de manera previa a la generación del registro, haga el procedimiento de comparación, ¿no? Que el contribuyente pueda comparar el reporte de su software de ventas de compras con lo que SUNAT le ha preparado en condición de propuesta, ¿no? Digo eso porque funciona muy parecido a lo que ocurre cuando entramos a nuestra DJ anual como personas naturales, ¿no? Encontramos una propuesta, una información personalizada, pero que la norma claramente dice que es de carácter referencial. Si resulta que hay información que falta, información que sobra, información que está, pero que hay que arreglarle el contenido, ya sea el número del dato, el monto de la operación, lo que sea, le corresponde al contribuyente hacer los ajustes que merece para que finalmente quede lo que constituye su declaración jurada, ¿no? La misma historia aquí, SUNAT te entrega una propuesta, pero si le faltan comprobantes, si por ahí se ha duplicado alguno, si sí está el comprobante pero con un dato distinto, no sé, con un dato vinculado al número de RUC, con un dato vinculado, no sé, pues por ahí al lugar en donde se encuentra la información de la compra destinada a una venta exclusivamente grabada, y a lo mejor no es así. Insisto, varios etcéteras, ¿no? Entonces el contribuyente tiene ahí la obligación de, sobre la información que ha recibido en carácter de propuesta, tener que complementarla, incorporar, excluir,
modificar datos, ¿no? Complementar la propuesta en general, ¿no? Digo esto porque una pregunta recurrente que se están haciendo ahora es, o sea, si yo hago la comparación y el Excel que saca mi software dice, no sé, pues que hay 100 documentos, ¿no? Como ventas o como compras, ¿no? Y en la propuesta de la SUNAT dice que hay 80 documentos, ¿cuál vale? Me dicen. No es que, como regla general, no es que vale uno y el otro no vale. Lo que hay que hacer, siguiendo el ejemplo, es advertir qué pasó con esos 20 documentos que no están en la propuesta de la SUNAT. Hay que ser claros, en la propuesta de la SUNAT vienen algunos documentos, no por ahora al menos en esta primera versión, la que entra en obligatoriedad, no vienen todos los documentos como propuesta, principalmente hablando en compras, por ejemplo, bueno, esto lo ha dicho SUNAT en el anexo 1 de la resolución, ¿no? El anexo 1 son las tablas, y en las tablas se ha previsto la lista de documentos que van a venir contenidos en la propuesta. Así, por ejemplo, le decía para compras, expresamente señalado que los documentos generales que van a llegar como compra, venta tiene otra lógica, ¿eh? Para compra va a llegar factura, nota de crédito, nota de débito y las DUAs o DAN. Por ahora nada más. Si alguien dirá, oye, pero es una respuesta recontra sencilla, no es una respuesta todavía bastante incompleta, ¿no? Porque no tiene ni lo básico, diríamos, no tiene ni siquiera recibo de luz, agua, teléfono, no tiene liquidación de compra, no tiene documento autorizado emitido por empresas del sistema financiero. Si el banco emite factura, te va a aparecer, ¿no? Si el banco emite documento autorizado, esto no te va a aparecer todavía, ¿ya? No incorpora documentos o boletos aéreos, ¿no? No incorpora nada más que, por ahora, facturas, nota de crédito, nota de débito y DAN o DUAS, como quieras llamar, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo, les decía, claro, yo veo que mi reporte de ventas o de compras tiene 100 documentos y veo que la propuesta de la SUNAT tiene 80, tengo que analizar por qué esos 20 no están. A lo mejor me doy cuenta que esos 20 es porque 15 son comprobantes físicos. Me van a preguntar aquí, oye, sí, pero recuerda que nadie tiene la posibilidad de seguir emitiendo comprobante de pago físico, salvo los sujetos al nuevo RUS, en cuyo caso creo que no tendría ninguna necesidad de entrar a analizar ese supuesto, porque si es un sujeto al nuevo RUS, como regla general, el comprobante no va en el registro de compras. Y si hablamos del de venta, los sujetos al nuevo RUS no llevan libros electrónicos, no llevan libros físicos, no llevan ningún libro, ¿no? Alguien me dirá, no, pero ¿qué dice, qué hay de esa norma que dice que los gastos en boletas de venta emitidos por sujeto del nuevo RUS se consideran deducibles en tanto no superen el 6% del total de comprobantes anotados en el registro de compras? Claro, ese es el límite, pero la norma no te dice que tengas que anotarlos en el registro de compras como condición de validez o como condición necesaria para que tomes esa deducción. No. Entonces, sobre este mismo supuesto vamos a conversar seguro después, pero en principio lo que les decía es que no viene en la propuesta boletas de venta, no vienen, ¿no? Bueno, viene muy poco en todo caso. Y la idea es que si es que yo veo que le decía que estos 15 documentos o de estos 20 documentos que me faltan, 15 eran documentos físicos, en el caso que corresponda, ¿no? Ya le decía, claro, como regla general, nadie está en la posibilidad de seguir emitiendo comprobantes físicos, salvo que se trate de una situación de contingencia o que el documento haya sido emitido en un lugar declarado por la propia SUNAT, en un anexo de una RC del 2018, de la 254 ese año, como una zona de baja o nula conectividad, ¿no? En esos supuestos todavía se admite la posibilidad de que se sigan generando facturas físicas que generen efecto tributario, pero además adviertan o recuerden que no es una factura tal como la conocíamos, no es una factura con datos adicionales. Básicamente las palabritas estas de emisor electrónico obligado y comprobante emitido en contingencia, ¿no? Eso es. Entonces, claro, van a haber algunos supuestos en donde yo todavía tengo los comprobantes físicos. Puede ser que de los 20 que me faltaban, ¿no? Les decía, 15 son físicos, 3 son recibo de luz, agua, teléfono, y yo ya sé que no va a estar, ¿no? A pesar que el documento sea de un recibo de suministro público emitido por
digamos, a través de un documento autorizado electrónico, ¿no? Un DAE cuya serie es conocida, comienza con S y todo lo demás, bueno, pero igual por ahora les decía no va a venir, ¿no? Y un documento adicional sea, no sé, pues, ¿no? Por ahí un boleto aéreo, una cosa de las que todavía no se incluye. Entonces, yo sé que no hay mayor problema porque los 20 documentos que me faltan, que son distintos entre los que tiene la propuesta de la SUNAT y los que tengo en mi reporte, se basa, o digamos, la diferencia se explica en que se tratan de o comprobantes físicos o documentos que todavía no se incorporan en la propuesta, ¿no? Entonces yo sé que no va a haber problema, pero si de esos 20 que me faltaban resulta que hay 5 facturas electrónicas, entonces lo correcto es ir a analizar por qué esa factura electrónica no está en la propuesta de la SUNAT. Puede ser, por ejemplo, porque se tratan de comprobantes de periodos anteriores, en cuyo caso seguro SUNAT lo ha incorporado como parte de la propuesta de ese periodo anterior, ¿no? O a lo mejor, insisto, voy a la consulta de validez de comprobante electrónico y me doy cuenta que no está la factura electrónica. Y en ese momento prendo mis alarmas y empiezo a coordinar con mi proveedor, a preguntarle por qué es que ese documento no está en la consulta de validez, ¿no? Él sabrá explicarme. Claro, aquí lo que debo decir es que lo que se espera de este ecosistema digital es que la SUNAT se convierta en básicamente un centro de consulta o de referencia de información que sea indubitable. O sea, si SUNAT en su consulta me dice que el documento no existe, es porque no existe y se acabó, ¿no? Pero lamentablemente eso no ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? En los últimos años, desde que comenzó la obligatoriedad por lo menos, en donde un comprobante no aparece en la consulta pública y lamentablemente es porque eso obedece a otras razones, a problemas entre los y la SUNAT o a temas de la misma SUNAT, porque el comprobante es válido, tengo la constancia de recepción o la CDR, el XML de la CDR para así sustentarlo, ¿no? O si se trata de un documento del OCE, bueno, no aparece en la consulta pública de la SUNAT, pero sí en la página del OCE y con eso se da cuenta que el comprobante es válido, etcétera. Hay varios supuestos por los que eventualmente mi comprobante electrónico de venta o de compra sí es válido, pero no aparece en la consulta pública de la SUNAT. Digo esto porque no hay que ser cerrados, ¿no? Cuando nos ocurra esto, ya sea para el registro o ya sea para mi interacción, igual con el proveedor o con el cliente, no hay que asumir de plano o de forma directa que porque si no se encuentra en la consulta pública eso no existe. Hay que ser un poco más flexibles porque hemos tenido muchísimas situaciones, digamos, que explican la razón por la que, a pesar de que no está ese documento en la consulta de la SUNAT, igual el documento es válido, pero por supuesto tiene que estar sustentado, ¿no? Por esas u otras razones, eventualmente le decía, tu comprobante electrónico podría ser que no esté en la propuesta de la SUNAT, no esté en la consulta pública de validez de comprobantes, pero que sí sea un comprobante válido. Y ya sabiendo eso, tú sabes que igual ese comprobante tienes que incorporarlo porque es información real, es información cierta. Pero también puede suceder que compares y resulte que el comprobante no existe, ¿no? En cuyo caso sabrás que no puedes tomar ese crédito fiscal si fuese una compra, no puedes incluir en el registro de ventas esa operación si fuese una venta, en cuyo caso, por cierto, sí correspondería que declare la venta porque el nacimiento de la obligación tributaria ya tuvo lugar, ¿no? Entonces, es eso lo que busca SUNAT, es cuando me dicen, oye, pero ¿cuál es la diferencia principal entre el PLE y el CIRE? La diferencia principal es que aquí el contribuyente tiene que comparar, ¿no? Para advertir cuáles son las diferencias y una vez que las identifique, analice por qué es que se generó esta diferencia, por qué el comprobante que sí está en mi reporte de venta de compra no está en la consulta o no está en la propuesta de la SUNAT, ¿no? Y luego que se tome una decisión, una vez que se haya advertido la razón o se haya identificado, por lo menos si mi comprobante es válido o no lo es, que tome una decisión, ¿no? Que lo retire, que lo mantenga, no sé, que algo haga, ¿no? Eso es, digamos, la principal en procedimiento y en razón, es la principal distancia entre el PLE y el CIRE, ¿ya? Para que nos quede claro. Más, insisto, más allá de lo que la ARS haya dicho, la ARS sobre la razón de ser, dice muy poco, dice básicamente que es porque, bueno, SUNAT ya tiene la información y que te va a preparar una propuesta, pero como les decía, en realidad esto va un poco más allá, ya saben, ¿ya? Entonces, lo que busca el CIRE es que el contribuyente pueda comparar la información. ¿Para qué? Para poder identificar las diferencias, en función a eso, analizarlas y una vez que haya identificado la causa o la razón,
tomar una decisión y ajustar su reporte o su propuesta del registro de venta de compras, y con eso ya SUNAT sabe que la información que se le está cargando como compra-ventas es una información validada, ¿no? Y con eso ya tener, digamos, un Big Data mucho más depurado, ¿no? Alguien me diría acá, ¿y a mí qué me importa que SUNAT tenga su Big Data depurado, que no quiere que le llegue información que no sea cierta? Bueno, su problema, pues no va a hacer su chamba, es un tema que tiene que ver él, ¿no? Es un razonamiento no alejado de la verdad, pero lo que yo diría en este argumento es que no olvidemos que si finalmente se logra homologar lo que yo mes a mes tengo como reporte de compras-ventas con la propuesta de la SUNAT, o sea, con la información que le viene de comprobante electrónico, ¿no? Entonces yo seré una persona menos elegible para la SUNAT para realizar alguna acción de control, porque no tengo diferencias, al menos entre comprobantes y registros no tengo diferencias. O en otras palabras, no digo que no, por eso no te van a fiscalizar, no, pero por lo menos será una razón menos para que eventualmente SUNAT pueda hacerme una acción de control, ¿no? Es una buena práctica intentar que mis reportes de carácter tributario, no estamos hablando aquí de la contabilidad, estamos hablando del registro de compras y ventas, que son registros auxiliares de naturaleza tributaria, que esos reportes se parezcan, ¿no? O por lo menos sean similares a los que genera mi entidad de manera interna con los que tiene la administración tributaria, ¿no? Entonces, viéndolo así, viendo que es un beneficio principal también para las organizaciones, vale la pena hacer todo este esfuerzo, porque claro, en este entendido no hemos revisado necesariamente en el detalle cómo es que se va a hacer, pero ya la sola explicación nos da una idea, creo que indubitable, de que eventualmente esto podría tener un par de pasos más, ¿no? Y que por tanto se convierta en algo un poco más álgido de manejar mes a mes, ¿no? Un poco más tedioso, pero como todo, cualquier obligación formal, las primeras oportunidades, la primera, segunda vez probablemente sea mucho de ensayo-error, y una vez que ya tenga claro cómo lo voy a hacer, características tengo en mi organización respecto a estos reportes, probablemente se convierta en algo mucho más llevadero, ¿no? Pero es importante entonces que podamos intentar realizar este procedimiento de comparación, de análisis, de advertir dónde está la diferencia y de poder tomar esas decisiones. Ojo que no es el único camino. El mismo sistema ha planteado la posibilidad de que no hagan nada de esto, claro, con las estructuras CIR y todo, ¿no? Que en realidad se parece mucho al PLE, pero independientemente del procedimiento, que lo que busques es ir básicamente a una opción que se llama reemplazar, ¿ya? Y que a través de esta opción el contribuyente, pues, básicamente bajo su cuenta y riesgo, diga, este es mi registro de compra de ventas con información que obra en mi sistema, no quiero mirar, no quiero hacer la comparación, y se acabó. Eso no está negado. Es una alternativa dentro del procedimiento y se conoce como reemplazar la propuesta, ¿ya? Reemplazar. Ahí rapidísimo, la obligatoriedad general desde el periodo de octubre del 2023. Periodo octubre, ¿ya? Para los que no están poco entendidos en esto, recuerden que en materia tributaria, cuando hablamos de periodo, nos referimos a aquel que vence en el mes calendario siguiente. Si decimos periodo octubre, nos referimos a aquello que se presenta o vence en el mes calendario de noviembre. Y les decía, la gran mayoría, el 99.999% de contribuyentes que están obligados a llevar libro electrónico, porque la obligación del CIRE es para ellos, ¿ah? La obligación del CIRE es para aquellos que a la fecha están obligados a llevar un libro electrónico. Si estás llevando registro de compras y ventas en portal o PLE, para ti es obligatorio el CIRE. Aquí no importa si eres perico, si eres MEPECO, si eres MIPE, si eres no MIPE, si eres mediana, si eres pequeña, aquí no importa nada de eso. Aquí no importa si estás en el RMT, en el régimen general, ¿no? Tampoco importa. Obviamente Nuevo RU sí, pues porque hemos dicho que Nuevo RU no lleva ningún libro, así que para ellos no es aplicable esto, ¿no? Pero todos los demás entran bajo la misma lógica, ¿ya? Y es bien sencillita. Si tú al día de hoy ya llevas un registro de compras y ventas en formato electrónico, ya en PLE, portal,
por la razón que lo hayas generado, por la razón que te hayan obligado en su momento. Sí, porque eras exportador de bienes o de servicios, y porque superaste 500 UITs o 150 UITs o 75 UITs, o porque fuiste PRICO en algún momento, o porque fuiste usuario de insumos químicos en algún momento, o porque tu nombre y apellido salió, o tu razón social salió publicada en una norma en el peruano, o porque si lo hiciste voluntariamente, por la razón que fuera, ¿ya? No importa la razón previa. Lo que importa es, al día de hoy estás generando